El día de hoy les vamos a hablar sobre el manejo de la cosecha y post cosecha del cultivo de plátano. Somos tecnólogos en producción agropecuaria ecológica del SENA Regional Goyare, ficha 180-5907. El día de hoy me encuentro acompañado con los siguientes aprendices. Jimmy Gómez Urrego. Giovanni Linares Garzón. Y quien les habla, Ronald Rincón. Generalidades del cultivo de plátano. Su origen es del sureste de Asia, donde fue iniciado su comercio fue en las Islas Canarias, el lugar donde aún se continúa produciéndose. Esta especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí fue llevado a América en 1516. Morfología y taxonomía del cultivo de plátano. El cultivo de plátano pertenece a la familia Musaceae, la especie Musa paradisiaca. La planta es herbácea perenne gigante con un rizoma corto y tallo aparente. Las partes de la planta son rizoma bulbo. El rizoma bulbo es un tallo subterráneo con numerosos puntos de crecimiento que dan origen a pseudotallos, raíces y yemas vegetativas. La morfología y taxonomía. Sistema radicular. Posee raíces superficiales con una capa de 30 a 40 centímetros de largo, construyéndose mayor parte de ellas en 15 a 20 centímetros. El tallo es un rizoma grande, alminoso, está coronado con yemas y se desarrolla cuando la planta ha florecido o ha fructificado. Las hojas se originan en el punto central del crecimiento de la planta. Son ricas en proteínas, calcio y potasio. Las flores, de color amarillentas, son 6 estambres, los cuales uno es estéril. El fruto es el desarrollo final de la planta. La baya oblonga se dobla de acuerdo o según con el peso o la redacción de la forma del racimo. Características edafoclimáticas. Dentro de las características edafoclimáticas que un productor debe tener en cuenta para hacer o tener una buena, correcta cosecha, se debe tener en cuenta que el cultivo esté en zonas óptimas de clima, suelo y realizando de forma correcta y oportuna las labores del cultivo. Hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes que se deben de tener en cuenta para el cultivo. Primero, la altura. Esta debe ir desde los 300 hasta 500 metros sobre el nivel del mar. La temperatura debe ser de 22 grados centígrados hasta los 35 grados centígrados. Debe tener una precipitación fluvial de 2.700 a 3.000 milímetros anuales bien distribuidos y un promedio de un brillo solar de 4 horas al día como mínimo. Los suelos deben de tener unas características muy importantes. Debe ser de textura franco o franco-arenosas con una materia orgánica de 2 a 4%. Hay que tener en cuenta el análisis del suelo, los macronutrientes y micronutrientes que se necesita para el cultivo para su normal desarrollo. La preparación del terreno. Obviamente, para establecer cualquier tipo de cultivo, se debe preparar el terreno. Hay 3 aspectos importantes que se deben de tener en cuenta para la preparación del terreno. El primero es que si proviene de un potrero o cultivo anual, es necesario utilizar cinceles rígidos o vibratorios para descompactar el suelo. Si proviene de una plantación de plátano, es preciso partir e incorporar los restos con rastro. Si proviene de un rastrojo alto, se puede ralear y sembrar bajo el estrato alto para generar un sistema agroforestal. Una de las recomendaciones es que si el lote se encuentra en sitio húmedo, se deben hacer drenajes permanentes y se utiliza el cabolloneo, que consiste en arar el terreno para quede más fácil para el drenaje. Y en verano los espacios entre surcos se utilizan con éxito para el riego de ellos mismos. Adecuación de la semilla.
La sanidad y la calidad de la semilla dependen en gran parte del éxito o el fracaso de la plantación. Recomendaciones. Se debe utilizar semilla proveniente de plantaciones libres de plagas y enfermedades. Abollado y densidades de siembra alta. El tamaño del hueco debe ser de 40 centímetros por 40 centímetros para garantizar un buen desarrollo de la planta y así evitar el volcamiento. Las distancias empleadas son 2 por 2 metros, 3 por 1 metro y hay otro método que consiste en 3 por 2 metros de 2 plantas por sitio y otro de 2.5 por 2 de 2 colinos por sitio, equivalente a 4.000 plantas por hectárea. Manejo de las buenas prácticas agrícolas. Desoje. Debido al problema fitosanitario que hay en la región, como es la cigatoca negra, los desojes deben hacerse como mínimo cada 2 semanas. La herramienta que utilicemos en el desoje debemos desinfectarla cada vez que pasemos de una planta a otra. Destronque y repique. Consiste en eliminar el pseudotallo de las plantas cosechadas. Se repica para que se descomponga y sirva de abono orgánico. Fertilización. La fertilización depende del análisis del suelo realizado antes de establecer el cultivo. Se deben aplicar 3 fertilizaciones, una al mes, una a los 3 meses y otra a los 5 meses después de la siembra. Descoline. Se deben eliminar todos los colinos si el cultivo es a un solo corte, debido a que estos le quitan el peso al tallo y compiten por nutrientes. Apuntaleamiento o amarre. Esta práctica está orientada a prevenir el volcamiento de las plantas y la consiguiente pérdida del racimo. Desbacote y desmane. Se recomienda eliminar la inflorescencia masculina y la última mano de la planta. Cuando se ha formado el racimo, haciéndolo con cuchillos. Este cuchillo lo debemos desinfectar para evitar contaminación o la contaminación del moco. Embolse y cinteo. Consiste en proteger el racimo de daños por insectos, aves o roedores. El cinteo se hace colocando una cinta de color en la primera semana para determinar la edad de la fruta y así planificar su comercialización. Identificación de los procesos biológicos y químicos de los frutos en sus procesos de maduración. El plátano, un fruto vivo. El plátano es un fruto constituido en su mayor parte, ya que tiene un 61% de agua. Luego de ser cosechado, continúa viviendo. Internamente siguen ocurriendo cambios. Respiración. El fruto para poder vivir debe respirar. Para ello, toma los carbohidratos almacenados y en presencia de oxígeno produce una reacción que libera agua, gas carbónico y calor. La transpiración. La transpiración consiste en la pérdida de agua a través de los estomas o los poros, a través de la cáscara, que es la pérdida de agua, representa la pérdida de peso y la frescura. Factores que afectan la transpiración y la respiración. Hay que tener en cuenta que estos son las temperaturas, los golpes, las heridas que hacen los frutos respire y transpire de una manera más rápido, acelerando su proceso de descomposición. Además de perder peso, el fruto cambia en sus características organolépticas, como es el color, la calidad, la presentación. Prácticas de cosecha y poscosecha. En la cosecha se recolecta el fruto del esfuerzo acumulado durante varios meses, por lo tanto debe hacerse cuidadosamente, por lo que de ella depende la rentabilidad del negocio. Una de las recomendaciones para el momento de la cosecha hay que tener presente unos índices cronológicos.
¿A qué se refiere? Pues a los días transcurridos desde la floración hasta la cosecha. Cambia según la variedad y el clima. Para esta zona aproximadamente es de 20 días, periodo que se disminuye hasta 90 días en épocas secas o de verano. Color de los dedos. Cambio del color del fruto, de un color verde oscuro a un verde claro y amarillento. Tornario de los frutos. Una vez el fruto ha alcanzado su madurez física, logra su máximo desarrollo de peso y tamaño. Recolección consiste en la separación del racimo de la planta, que ha alcanzado pues, su desarrollo óptimo de acuerdo pues, a las exigencias de mercado. Para nuestros empresarios del campo, debe ser fundamental la planeación de la cosecha. Hay que determinar los requerimientos del mercado de destino de su producto, peso, presentación, unidad de medida, color, empaque, todas las características del marketing. Hay que cuantificar también la cantidad de plátano a cosechar. Hay que verificar la disponibilidad del medio de transporte en el sitio de acopio y el chequeo de las vías. Programe los requerimientos de mano de obra y las herramientas necesarias para cosechar. Hay que tener en cuenta que también hay que brindarles capacitaciones a todos los operarios que vayan a ser parte de la cosecha y la poscosecha. Desmane consiste en separar las manos o gajas del raquis. Para realizar esa práctica se requiere un cuchillo, una gurbia o una pala desmanadora bien afilada o limpia. Lavado, desmanche y desinfección. Después del desmanche, el fruto debe ser colocado en el estanque de lavado. No se deben poner manos sobre manos ni rozarlas con el borde del estanque para evitar maltratos y cicatrices en el manejo. Características de almacenamiento y transporte. Hay que hacer un proceso de selección que consiste pues, en separar los frutos de buena calidad por su apariencia externa, deben ir al mercado o no. Defectos a tener en cuenta en la selección. Los frutos dañados por aves, roedores o insectos. Frutos partidos, bien sea por los daños mecánicos. Frutos demasiado grandes o demasiado pequeños, fuera de lo normal según el mercado a destino. O frutos con daños por golpes de sol. Hay que tener en cuenta que hay una serie de empaques para el plátano o que destinan pues, los mercados, como son los costales, los guacales de cajas de madera, canastas plásticas o cajas de cartón. Esto independientemente, como lo dije, del mercado meta y la capacidad de carga o de kilos que se necesite transportar. Recomendaciones para el empaque de plátano. Los empaques deben permitir, obviamente, pues el intercambio de aire, evitando contaminaciones de calor que aumenta la temperatura del medio o la contaminación con agentes externos. Para el mercado nacional se recomienda empacar en canastillas plásticas con recubrimiento interno que proteja el producto con una capacidad de peso de 18 a 20 kilogramos. El almacenamiento es un factor importante que no hay que dejarlo pasar, porque también de él depende de que todo el proceso que se ha venido haciendo desde la cosecha o la post cosecha hayan pérdidas o ganancias. Por eso el plátano se considera climatérico. Él se continúa acelerando pues, sus procesos biológicos y químicos hasta llegar a su proceso de maduración. Se requiere que el producto se mantenga pues, verde en unas condiciones aptas para el mercado. Para ello se debe regular pues, en el tema del transporte y el almacenamiento a unas temperaturas de 13 a 15 grados centígrados y una humedad relativa del 85 al 95%. Espero que este material les sea de gran ayuda a nuestros empresarios del campo y a todos aquellos que están en procesos de formación. Les recuerdo que los agricultores cultivamos esperanza y cosechamos futuro. La agricultura es el arte de saber esperar. Muchas gracias.